Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos en esta emisión. Hace 30 años surgió el movimiento de coordinadores de la UNIAT por iniciativa del entonces presidente de la UNIAT, Abel Prieto Jiménez. Este movimiento pues surgió con el objetivo de potenciar la apreciación artística y literaria de la población habanera y enriquecer, por supuesto, también la espiritualidad de varios grupos etarios. Al tema nos acercaremos nuevamente en esta emisión de Los de la Unión. Y hoy en Los de la Unión recibimos con muchísimo gusto a la doctora Mónica Álvarez Mesa, profesora auxiliar y consultante y jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario General Calixto García y promotora cultural. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Doctora, me gustaría conocer en qué contexto en el que nace este movimiento y también conocer su opinión, qué importancia ha tenido el mismo. El movimiento Coordinadores comenzó en el primer periodo especial, cuando Abel era presidente de la UNIAC, y lo hizo para llevar las acciones culturales a los distintos municipios y que estos, por las condicionales del transporte, no se tuvieran que trasladar a los sitios donde se estaban efectuando. Es decir, para mejorarle la vida a los distintos municipios. Y coincide con el aniversario del Hospital Universitario General Calixto García, en los 100 años. Y entonces el compañero Esteban Lazo, que era el primer secretario del partido aquí en La Habana, le pide a Abel que hiciera algo, alguna promoción cultural para el hospital. Y entonces me llama, porque tenemos una amistad de largos años, me llama para que yo me hiciera cargo de ese proyecto. Me puse a pensar qué cosa se podía hacer, porque siempre en las reuniones yo digo que que el Calixto es un municipio especial, aunque pertenecemos a una parte a Rampa y otra Centro Habana, pero yo siempre digo que somos un municipio especial. Y entonces consideré que lo mejor era crear una galería. Y en esa galería de arte, que yo le llamaba Remedo de Galería, pero el artista plástico ya fallecido y Premio Nacional de Artes Plásticas, Pedro de Orá, me dijo que no dijera Remedo, que dijera Pequeña Galería, porque era lo que era. Y entonces se cogió el salón principal de lectura de la biblioteca, y cada vez que se hacía una exposición, se hacía otra manifestación artística, como presentación de libros. Participamos en el Festival de la Poesía en uno de esos años, y también en el Festival de Historietistas, donde se hicieron exposiciones de historietistas cubanos y extranjeros. Y entonces, pues también danza y música. Entre ellos te puedo decir que allí ha pasado lo más importante en la música y lo más importante en el teatro y en los coros. Sergio Vitier, estuvo Bobby Carcassés y un grupo, y eso con relación a la música. Alden Nay y Asenén, que eran coordinadores también de la UNIAC, estuvieron haciéndome actividades allí, y uno que dio gran apoyo fue el grupo Tropa Trapo,
que dirige Angelito Guilarte. Se hizo hasta un pasacalles en el hospital con ellos. Es solamente para ti que canto mi canción, es solo una canción de amor en la que pongo el corazón. Así verás que digo la verdad, sabrás así. En la galería no solo es la plástica, sino también lectura de poemas, presentación de libros y actuaciones musicales, teatrales y humorísticas. Por todo eso conmigo no va la frase del profesor español de Tamendi, de que aquel que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. Vivir sin ti no es vivir, vivir sin ti no sé. Otorgar la distinción por la cultura nacional por resolución número 29 a Mónica Ivonne Álvarez Mesa en atención a sus valiosos aportes al desarrollo del trabajo comunitario en aras de promocionar y enriquecer la cultura nacional. Y llegan otros cumpleaños y siempre la imagen de Meme Solís, mi gran amigo Meme y mi vecino también. Esos 22 de octubre que él bajaba y hacíamos la descarguita. Y empecé a invitar artistas que a muchos los conocía por mi amiga Anicia Agüero y las reuniones en su casa. Allí conocí a toda la gente del feeling. Queremos también desde este espacio acercarnos al proyecto de promoción de arte y de la cultura que usted también dirige. Con relación a la ciudad de La Habana, el poder o el haber podido expandirse a todos los municipios, acciones culturales que eran en beneficio de la población. Y en el orden específico del hospital, pues fue que el hospital tiene una historia no solo de ser el buque madre, el buque insigne de la medicina, sino también tiene una historia insurreccional, porque en el hospital se escondieron los jóvenes cuando eran perseguidos, se trataban allí cuando eran heridos, se conspiró allí. No en balde, el comandante Balaguer dijo que entrar a ese recinto era no solo entrar a la historia de la medicina, sino entrar a la historia de la revolución. Y entonces este movimiento apoya eso, porque hizo de ese contexto hospitalario un lugar de cultura, que por cierto es el primer evento, por decirlo de esa forma, o el primer proyecto que en un hospital sobre las artes se hace. Los años 50 fueron por una parte mágicos, por la otra terrible. Mis padres habían sido luchadores antimachadistas. Un amigo de la familia decía siempre que mi papá había sido el primer alzado de Machado en la provincia de Matanzas, porque había tenido que huir para las lomas. Era bien conocida la oposición en mi casa contra el régimen de Fulgencio Batista. Yo estaba en las Dominicas Americanas
cuando José Antonio Echeverría orientó que se organizaran a los alumnos de la segunda enseñanza privada para unirnos a la lucha y apoyaran las actividades de la FEU contra Batista. Así surgió la Federación Estudiantil de Academias Privadas, FEAP, formada por alumnos de la segunda enseñanza privada de las diferentes escuelas como el Colegio Treyes, el Edison, el Colegio Escandel, La Salle, Baldor, Los Maristas, por supuesto las Dominicas Americanas y tantos otros. Se iban buscando en cada escuela privada los que se sabían que eran familias afines que estaban en contra de Batista. Como era conocida la forma de pensar de mis padres, me van a ver a mí que estaba en sexto grado en las Dominicas. Mi pensamiento estaba contra Batista y me encantó aquello de poder hacer algo en su contra. Todo eso me hizo tomar más conciencia de la situación. Nos reuníamos en los locales de la universidad para coordinar las acciones, como la imprenta de la Escuela de Farmacia y el Salón de los Mártires. Al tiempo de creada, me nombran secretaria de actas. Siempre me recuerdo en el Salón de los Mártires cuando Grecia Ginebra, la hermana de Chiqui, me llevó para que me integrara al Frente Cívico Mujeres Martianas y mi primer encuentro con Aida Pelayo, Rosita Mier y tantas mujeres de distinta afiliación política integradas a la lucha contra Batista. Y ahora, cuando vuelvo a entrar en ese salón, no puedo dejar de acordarme de mi querido amigo Nuiri, cuando fundó la Cátedra de Estudios José Antonio Echeverría, que radicaba allí. Todas las manifestaciones y otros actos de calle que orientaba la FEU estaban respaldadas por los alumnos de la segunda enseñanza, como los institutos, escuelas de comercio, escuelas normales y la FEAP después de creada. También tirábamos proclamas y rompíamos vidrieras. Recuerdo aquel 31 de diciembre que se le dio apoyo al diferencial azucarero. Un grupo de estudiantes fue para la CTC, otros reunidos en aquel balconcito de la universidad a torpedear las guaguas. También recuerdo meses después que Pepín Sánchez lleva a su amigo José Ramón Rodríguez López, que era estudiante de arquitectura, a una reunión de la FEAP en el Salón de los Mártires. Comenzó diciendo que debíamos ser como una pareja de conejitos que se juntaban y nacían más, que debíamos ampliarnos en la segunda enseñanza y unir en una sola organización la privada y la pública. Y él, decidido a lograr su empeño para poder pertenecer a la FEAP, se matriculó en la Havana Business Academy. Nos convenció y la organización pasó a llamarse Federación Estudiantil de Academias Públicas y Privadas, la FECEP, con 2 P. Y eso se hizo en Casablanca, en mi casa, y ahí me nombran coordinadora. Con algunos miembros de la FECEP, entre los que me encontraba, y otros compañeros, José Ramón crea la celular número 8 de acción y sabotaje del vedado del movimiento 26 de julio. Pasamos a la clandestinidad porque las acciones que hacíamos eran cada vez más peligrosas. Preparar y tirar cócteles molotov en diferentes sitios de la ciudad. Recuerdo un petardo que junto con el compañero Jesús Escandel pusimos en el hueco de la construcción del Hotel Hilton, hoy Habana Libre. Siempre sentí el miedo que es imposible de no sentir, pero la responsabilidad ante el deber me lo aguantaba. Después viene aquella tristeza prolongada,
primero por los compañeros caídos en el asalto al Palacio y a Radio Reloj el 13 de marzo. Y menos de un mes después, más tristeza por los asesinados en la masacre de Humboldt 7. Qué juventud tan valiosa fue sacrificada. He escuchado hablar de las noches de las mariposas, pero quisiera que usted me explicara un poco más. ¿Qué es la noche de las mariposas y qué son justamente los premios mariposa? La noche de las mariposas surge, yo siempre en mis cumpleaños tenía a un grupo de artistas que iban a descargar allí. Y un día me regalan una gran cantidad de mariposas, el jardinero del Parque Lenin, que era paciente mío. Y entonces aquello parecía un mausoleo de ese exquisito aroma de las mariposas. Y entonces en aquel momento le regalaba una flor a cada uno de ellos que habían descargado allí. Y me puse a pensar que si al año siguiente no se hacían unos diplomas para hacerles un reconocimiento, porque mira, tanto en la cultura como en la medicina están los que cuando van a hacer un reconocimiento siempre es a los mismos. Entonces yo fui buscando con esto que no fuera los mismos, sino fuera aquellos que están haciendo también una magnífica labor y que no están en el gran estrellato. En medicina se le decía los cabezotes, creo que en cultura se le dice las vacas sagradas. Y entonces esa fue la idea. Al principio yo tenía muchas relaciones con el grupo de Palante y ellos me empezaron a hacer los diplomas. Y un día un compañero de curso, poeta, Moreno del Toro, me dice que por qué, para que tuviera más peso, no hacía un diploma hablando con un artista plástico que me lo hiciera. Y entonces hablé con mi amiga Zaida del Río y es en estos años me ha hecho 5 imágenes diferentes para los diplomas, cosa que le agradezco mucho. Se daban los premios de mariposas científicas y de mariposas culturales en las distintas manifestaciones. Y para el gran premio, pues tenía un joyero, Cecilio Tejero, que hacía una mariposa donada por él en plata y ébano. Y también Rosa María de la Terga me hacía unos vitrales de mariposa. En el 2019 cumplió 35 años, es decir, que estaba adelantada al movimiento de coordinadores y se hace en mi casa. Pero lamentablemente vino el periodo especial. Yo siempre cuando se iban a entregar los premios decía que ni los ciclones ni los apagones iban a permitir que se terminaran las mariposas, cosa que así fue. Lo que pudo más que mi fuerza para mantenerla fue la COVID, que empezó ahí y ya entonces se hacía difícil, no se podía hacer porque desde el punto de vista epidemiológico era implanteable tantas personas en mi casa, que Abel decía que eran 100 en un ladrillo. Pero después de la COVID vino el problema económico. Y aunque me hacían donaciones, por ejemplo,
muchos artistas plásticos me hacían donaciones para entregárselo a los premiados, también desde el punto de vista del catering, pues también la UNIAC ayudaba, el proyecto Todo Mezclado ayudaba, pero yo ponía la mayor parte. Y en estos momentos ya eso se hace imposible. Con relación al del hospital, pienso que en breve lo podamos continuar, porque después del dengue vino el proyecto de los arreglos en el hospital, y lo que se está haciendo ahora en el hospital son actividades científicas, pero quiero ver si retomamos para el año que viene y el aniversario del hospital hacer una actividad con una exposición y una manifestación artística como hacíamos antes. Su dedicado desempeño en la práctica de la psiquiatría, la doctora por promover en diferentes espacios reconocida dedicación a la práctica de la medicina oncológica. Háblenos un poco de la labor sociocultural en la actualidad que usted también desempeña. Desde luego, y todos me han apoyado. La Palomino, Angelito Vilarte, que siempre ha estado dispuesto, en fin, a todos los que me he acercado, pues se me brindan para ir a hacer una actividad allí. No he tenido ningún reparo por parte de ellos. Es el primer hospital universitario del país, de gran historia de formar especialidades médicas e historias revolucionarias, ya que mucho apoyo brindó a los estudiantes perseguidos por los esbirros de Batista. Ese hospital del pueblo, de todos los cubanos, que muchos le dicen el Carlitos García. Recuerdo a mis profesores y amigos, al profesor Guillermo Fernández Vaquero, al que debo mi formación como dermatóloga, al profesor Luis Rodríguez Rivera y tantos otros. Todos procedían del Calixto García, se habían formado allí. ¿Cuándo sería el aniversario del Calixto, del hospital? Bueno, el 23 de enero. Del 2025. Del 2025. Voy a ver si antes de esa fecha se puede hacer algo, pero sí me comprometo para el 23 de enero a hacer una actividad como se lo merece el Calixto y como se merece ese movimiento de coordinadores de la UNIAC. Estaremos acompañándola. Seguro. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos en esta emisión. Nosotros vamos despidiendo este espacio, pero le estaremos esperando la próxima semana.